Entonces, hoy quisiera hablar de la palabra de Dios como esa luz para nuestra vida. Recuerdo que hace un par de años, 2 años y medio tal vez, compartimos una serie que eran 40 días en la palabra, tal vez algunos se acuerden, y quise extraer algunas ideas de lo que compartíamos en ese entonces, que me parecen relevantes para hoy. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17 en la versión, nueva versión internacional, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto es importante porque la Biblia nos dice que fue Dios quien la inspiró. Nosotros creemos en la inspiración divina del texto bíblico y creemos que toda la escritura es útil. No solo los versículos que me gustan, no solo los pasajes o los libros favoritos, sino que toda la escritura es útil, tiene un propósito. Y Dios cumple su propósito a través de su palabra. Y no se queda ni una jota ni una tilde sin cumplimiento. Es muy de moda que hay un énfasis en las cosas bonitas de la Biblia, pero no tanto así en las demandas que a veces plantea esta. O sea, si a usted le leen alguna promesa o se la envían por mensaje, y yo suelo hacer eso, entonces la gente le pone uno amén y todo, pero cuando usted publica algo que tiene que ver con acciones que yo, como alguien que cree en Dios, debería poner en práctica, viera que carecen los amenes. Yo me he dado cuenta, hay versículos más populares que otros, los más bonitos: y te bendeciré, y todo el mundo amén. Pero cuando tiene que ver con transformar nuestra conducta, porque toda ha sido inspirada por Dios y es útil. ¿Y para qué es útil la palabra? Para enseñarnos. O sea que usted y yo tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios. Para reprendernos. ¿A cuántos de ustedes alguna vez su mamá o su papá los reprendió? O sea, los regañó, los exhortó, y a veces muy vehementemente, ¿verdad? Pero dice que la palabra es útil para reprendernos, y nosotros constantemente necesitamos encontrarnos en el texto bíblico pasajes que nos reprendan las conductas que en nuestra vida deben ser transformadas, y si estamos metiendo la cabeza donde no debe ser, sacarla. O sea, y Dios tiene esa potestad de hablarnos a través de su palabra. Y tal vez puede ser que no, o sea, no es que estamos haciendo algo mal, porque también puede ser que no estamos haciendo algo bien y Dios me reprende porque no estoy haciendo lo que Él me pide en su palabra. Para corregirnos. ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Quién de aquí cree que merece que Dios le corrija algo en su vida? Para eso está su palabra. Dice: y para instruir en la justicia, para actuar de manera justa. Dice: ¿y cuál es el propósito final de todo esto? A fin de que el siervo de Dios, o sea, usted y yo, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces, Dios a través de su palabra, por decirlo así, nos prepara, nos capacita, nos entrena para que nosotros podamos hacer su voluntad y hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros. El Salmo 119, en el verso 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Todos necesitamos caminar en la luz. No hay nada peor que ir por un camino donde usted no ve, y sobre todo si es un camino desconocido. Porque si es en la casa, posiblemente usted se la juega. Hay gente que se levanta dormida al baño en medio de la noche, que no abren los ojos para no perder el sueño, ¿verdad? Van ahí semi inconscientes, pero van al baño porque ocupan ir, pero no quieren despertarse, ¿verdad? Hay gente que va así.
O sea, yo no puedo. O sea, yo necesito luz. Hay gente que le gusta estar totalmente oscuras. A mí no, yo sí puedo dejar una lucecilla prendida ahí. Pero nosotros en la vida necesitamos siempre tener una luz que nos guíe. ¿A alguien le ha tocado manejar de noche con las luces malas del carro? Es terrible. Es más, es terrible que alguien se atreva a manejar con las luces del carro que no sirvan. O sea, eso es lo terrible. Lo terrible no es la luz que no sirva, lo terrible es que alguien se anime a manejar así. O sea, deberías parar y ya, no tengo luz, porque es un acto que pone en riesgo su vida, la de los que van en el carro y la de quién sabe quién más. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros frenar cuando creemos que tenemos que llegar a costilla lo que sea? Y en la vida somos imprudentes, por eso necesitamos que la palabra nos marque el camino, nos muestre el camino, porque cuando uno camina viendo por dónde transita, es más fácil evitar los accidentes, es más fácil ir en la dirección correcta, hasta llega uno más rápido. Cuando uno va por un camino que no conoce, está oscuro y mal señalado, no sé, tal vez alguno haya estado en un camino así en Costa Rica, uno va despacio porque no conoce, y ojalá le digan a uno, sí, después de no sé tanto hay una entrada a la derecha y usted buscando la entrada y no aparece la entrada, y después cuando pregunta dice, no, ya la pasó hace rato, ¿verdad? Necesitamos todos que la palabra sea esa luz para nuestra vida, así como necesitamos la luz natural o la luz artificial para conducirnos. Necesitamos que la Biblia sea la luz en nuestro sendero. Y para eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo me muestre a mí el significado de la palabra de Dios y cómo la puedo aplicar a mi vida, porque la palabra de Dios tiene que convertirse en una vivencia. No es conocer la teoría, no conocer las historias, sino es que eso se transforme en vida en mí. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a mí a que esto ocurra. Algunos llaman a esto iluminación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ilumina para comprender la palabra y ponerla en práctica. Y el Espíritu Santo nos ayuda incluso a ver en la Biblia cosas que de otro modo no veríamos. A mí me ocurre muy frecuentemente que tal vez habiendo leído algún versículo, algún pasaje, alguna historia bíblica, yo creí que ya me la sabía y de un pronto a otro la vuelvo a releer y Dios me muestra algo que yo había pasado por alto. Y a veces es el Espíritu Santo que está revelándome a mí cosas que de otro modo yo no habría visto. A veces nosotros leemos la Biblia de una manera natural y nosotros tenemos que leer, acercarnos a la Biblia de una manera expectante a que Dios me hable y pedirle al Espíritu Santo que me ayude. En Juan 14:26 Jesús habla de esto. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ellos, los discípulos que escuchan estas palabras, les dicen, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Nosotros sabemos hoy que el Espíritu Santo viene sobre la vida de aquella persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo vendrá y les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo no solamente es guía, sino es maestro. Dice, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de traer a nuestra mente, a nuestro espíritu, la palabra de Dios en el momento propicio. Ya sea para aplicarlo en una situación o experiencia que estemos atravesando, o incluso para ayudar a alguien. Usualmente yo me he encontrado que viene gente y le presenta a uno una situación difícil y uno dice, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora cómo le aconsejo? Y de un pronto a otro, creo yo que es el Espíritu Santo
que trae algún texto bíblico, algún pasaje, y uno recuerda y entonces uno lo usa como guía para dar un consejo en un momento oportuno. Eso hace el Espíritu Santo. Yo recuerdo el pasaje cuando Jesús es tentado en el desierto. Jesús es tentado en el desierto, está en un ayuno de 40 días y 40 noches, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, en que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como en forma de paloma y que se oye la voz del cielo del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús luego se aparta, se va al desierto, ayuna, ahí se le presenta el enemigo. Imagínense, Jesús acaba de pasar un momento crucial, un momento sobrenatural público en que Dios habla desde el cielo, ¿verdad? Jesús va a empezar su ministerio y se retira a ayunar y a orar. O sea, alguien diría: Jesús está viviendo un momento espiritual importantísimo. Y en medio de ese momento espiritual, a Jesús, el Hijo de Dios, se le presenta a Satanás para tentarlo. Y a veces nosotros creemos que vamos por la vida ahí sin que se nos aparezcan tentaciones, y el enemigo que nos deje sin confrontarnos para ver si trastabillamos en nuestra fe, si tomamos decisiones equivocadas. Y Jesús, cada tentación de las que sufre por parte de Satanás, ¿qué es lo que hace? Le responde con la palabra de Dios. Le responde usando la palabra de Dios. Si Jesús lo necesitó y lo hizo, y vio el poder de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros en todas las áreas de nuestra vida? Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté hablando y que esté trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, las enseñanzas de la palabra, porque es la única manera en que vamos a poder vivir plenamente y vivir honrando al Señor. En el verso 15 de Juan 16 dice: todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida. En Juan capítulo 16, en el verso 13, pero en la versión traducción en lenguaje actual dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Tenemos el desafío de vivir siempre en la verdad. Y aquí yo no quiero como sobre espiritualizar el asunto, que es un asunto muy espiritual, ¿verdad? Es la intervención del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que podamos vivir en la verdad. Pero vivir en la verdad es en la vida cotidiana. O sea, nosotros no necesitamos al Espíritu Santo solo cuando nos reunimos aquí y pasar un tiempo lindo. O sea, lo necesitamos todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias. Dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. O sea, las palabras de Dios, y les enseñará lo que está por suceder. Incluso aquí dice Jesús, en el contexto de esta enseñanza, dice que el Espíritu Santo les iba a revelar cosas que iban a estar por suceder. En los versos 14 y 15 de Juan 16 dice: también les hará saber todo acerca de mí, y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije: el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. ¿A través de quién conocemos al Señor? A través de su palabra y guiados por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Rick Warren, acerca de la Biblia, escribe en un estudio, dice que la Biblia, refiriéndose a la Biblia, dice: es el único libro que siempre tendrás en el que puedes hablar con el autor mientras lo estás leyendo. Pero la Biblia es un libro distinto, porque es palabra viva y Dios siempre nos va a hablar a través de ella. Y a través de su Espíritu Santo Dios me está hablando y me está guiando.
Yo creo eso de la palabra de Dios. Por eso es que a veces uno se acerca a un texto y lo lee y Dios le habla de una manera que antes no. Y a veces un texto que uno pasó por alto, de un momento se vuelve relevante por las circunstancias que uno está experimentando. La Biblia tiene ese poder porque es viva y es eficaz. Efesios 1:17, continúo yo, dice: pido que el Dios de nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. A través de la obra del Espíritu Santo conocemos mejor al Señor. El verso 18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y entonces no solo puedo conocer mejor al Señor, sino que también conozco mejor la esperanza que me ha preparado. De eso me habla la palabra de Dios. Y puede abrir mis ojos del corazón. ¿Usted sabía que tenía ojos en el corazón? Evidentemente no es literal, ¿verdad? O sea, si usted tiene un ojo en el corazón, vaya al cardiólogo o algo así. Físicamente es extraño, pero obviamente estamos hablando en términos espirituales. Porque a veces nuestros corazones están endurecidos y nosotros mismos tenemos áreas en nuestra vida, y el corazón, en términos del trasfondo judío, siempre se ve como el centro de la voluntad, de la toma de decisiones, del razonamiento, incluso de las emociones, ¿verdad? O sea, no es como el concepto romántico latino que uno tiene del corazón, ¿verdad? Es que mi corazón es tuyo, así, en una noche romántica de un 14 de febrero. No pellizque a su marido, no le diga: yo ni me acuerdo. No. Pero el corazón, o sea, a veces romantizamos mucho lo que es el corazón. Para el judío era el centro de la voluntad de la persona, era algo más integral que las emociones, tenía que ver con la voluntad. Y Dios puede abrirnos los ojos del corazón. Necesitamos que lo haga, porque si no vamos a tener clara cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, ni la herencia que nos toca como hijos e hijas de Dios. El verso 19 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Vean las cosas lindas que el Espíritu nos revela. Dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Y entonces nos permite conocer el poder de Dios que opera a través de su Espíritu y puede operar en nuestras vidas. En el Salmo 119, en el verso 18, el salmista escribe: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. O sea, usted creyó que yo estaba predicando del Espíritu Santo. Es que no puedo hablar de la palabra de Dios sin hablar de la obra del Espíritu Santo que me permite comprender. Y hoy este es el versículo clave para mí. Que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, ábreme los ojos para que yo pueda contemplar las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra. Y necesitamos que el Señor nos abra los ojos. ¿Qué pasa cuando Dios abre mis ojos espirituales? En primer lugar, y menciono algunas pocas, veo la solución a mis problemas. Dice Génesis 21:19, tal vez usted ubica la historia. Agar, que era la empleada de Sara, la esposa ¿de quién? De Abraham. Como eran viejillos, eran adultos mayores, suena más bonito. Como eran adultos mayores, bien mayores, no tenían hijos, pero Dios les prometió que iban a tener
descendencia. Y en algún momento Sara, conforme a las tradiciones y costumbres de la cultura que les rodeaba, recuerden que ellos no eran judíos, ellos eran paganos, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham y ellos atienden la voz de Dios, se dejan guiar por Dios. Pero la cultura tenía prácticas, y entonces si una mujer no podía dar hijos, ponía a su esclava, a su empleada, y que tomara el rol como un vientre de alquiler, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Para que le diera descendencia al esposo. A Sara se le ocurrió la idea, Abraham no renegó, y nace Ismael. Pero entonces, claro, Agar empieza y se le sube a los humos. Y se ve, yo sí le di un hijo al patrón, a mi Abrancito, ¿verdad? Yo no me imagino cómo fue eso, pero puedo imaginármelo. Podría ser hasta una novela de eso. Pero dice que entonces Dios mismo es el que da de que ella tiene que salir con su hijo Ismael, y Dios promete que Dios lo va a cuidar y que de él también van a nacer multitudes, aunque parezca cruel, ¿verdad? Pero dice que están en el desierto, ya ella casi dispuesta a Agar a ver morir a su hijo. Dice, y en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. O sea, Dios proveyó un pozo de agua donde ella estaba, pero ella no lo veía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que ella viera la fuente de salvación en medio de un problema de vida o muerte. Dice, enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios, cuando abre nuestros ojos espirituales, muchas veces nos ayuda a ver la solución o el camino a través del cual nuestros problemas pueden solucionarse. En segundo lugar, cuando Dios abre mis ojos espirituales, yo puedo ver cuáles son las barreras que me están impidiendo progresar. Aquí en Números 22:31 hay un pasaje de un personaje que es bastante polémico, ¿verdad? Que bueno, no vamos a hablar mucho de él. Dice, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y pudo ver al ángel parado en el camino con la espada desenvainada. El profeta cayó en tierra delante del ángel. Balaam tenía sus cosillas, y llega un punto en que Balaam va en una burra y la burra no quería coger por donde él quería, la garrotea, la amenaza de muerte, porque la burra sí veía que había un ángel, el otro no, hasta que Dios le abre los ojos y puede ver al ángel, porque Balaam se quería prestar para algo que no era la voluntad de Dios. A veces nosotros estamos metiendo cabeza en algo que no es la voluntad de Dios y nosotros decimos, pero ¿por qué no me sale? Y a veces puede ser Dios mismo mostrándonos que no es su voluntad, ¿verdad? Entonces necesitamos que Dios nos abra los ojos para ver cuáles son las barreras que nos están impidiendo progresar, si es algo que viene de Dios o es algo que viene del enemigo, porque también pasa, ¿verdad? Entonces, Dios abre nuestros ojos. En tercer lugar, cuando Dios abre mis ojos espirituales, yo puedo ver a Dios actuar a mi favor. A veces uno cree que la vida surge y Dios está obligado a un montón de cosas y uno no se da cuenta de que Dios está a nuestro lado aún en los momentos más difíciles. Dice 2 Reyes 6:17. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea. Estaban rodeados de gente enemiga. Y dice que el Señor le abre los ojos al criado y este vio que estaban rodeados de caballos y carros de fuego. No estaban solos en la montaña.
El criado no había visto lo que Eliseo sí veía, que era Dios protegiéndole sobrenaturalmente, que era Dios dispuesto a manifestarse ahí en su favor, que era Dios a su lado. El criado no lo veía y Dios le abre los ojos para que se dé cuenta. Dios siempre está a nuestro lado. A veces necesitamos que Él nos abra los ojos para darnos cuenta. Nunca caminamos solos. Aún en los momentos difíciles de la vida, Dios está a nuestro lado. Y el último punto que quiero hablar de este tema es que cuando Dios abre mis ojos espirituales, yo puedo ver al Señor caminando a mi lado. En Lucas 24:31, después de que Jesús muere, y resucita, iban un par de discípulos camino de Emaús y Jesús les mete la conversación y entonces se les abrieron los ojos y ¿qué? Y pudieron reconocerlo, pero Él desapareció. Jesús había estado con ellos largo rato y ellos ni se habían dado cuenta que era Jesucristo caminando con ellos. Y ellos evidentemente su perspectiva cambia de lo que estaban viviendo. Dice el verso 32, no está en el pasaje, no está en la presentación, dice el verso 32, bueno, lo leo en la Nueva Biblia Viva. Dice: y ellos se decían el uno al otro, ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice, y en ese momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ellos iban todos achicopalados, sufriendo, huyendo, y Jesús les viene hablando las Escrituras, parten el pan, comen, y hasta que el Señor les abre los ojos, dice: ay, mira, era Jesús, y ya Jesús se había ido. Dice: con razón nosotros sentíamos algo aquí en nuestro corazón, era Él. Inmediatamente se olvidaron para dónde iban huyendo y regresan a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11 y a los otros que estaban con ellos. Recuerden, o sea, no eran solo los 11 discípulos. Recuerde que Judas ya se había ahorcado, sino había un grupo de discípulos de Jesús, y estos eran de ese grupo. Y regresan porque fueron testigos de la resurrección. Dios quiere mostrarse que Él siempre está a nuestro lado, aunque a veces ni nos damos cuenta. ¿Cómo me preparo yo para ver lo que Dios quiere que yo vea? Porque estamos diciendo que la palabra es luz a nuestra vida, a nuestro camino. En primer lugar, para poder ver lo que Dios tiene para mi vida y para poderlo ver en su palabra, yo debo tener una relación personal con Jesús. No hay otra forma. En Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y entonces ahí Nicodemo se llena la cabeza de ideas y dice: ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? Tiene que meterse en el vientre de la madre. ¿Se imagina qué crueldad? Así un chiquitillo como yo intenté, bueno, mi mamá ya partió con el Señor, pero que yo intente metérmele en la panza, no entro. Yo tendría que buscar como una ballena, pero yo no entro. Y Jesús le dice: no, o sea, tiene que nacer de nuevo. Es un nacer espiritual, ¿verdad? Es a través de Jesucristo. En segundo lugar, yo tengo que pedirle a Dios con fe que abra mis ojos. Ábreme los ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley, dice el Salmo 119, verso 18. En el Salmo 32, el verso 8, en un momento de crisis para mí,
Antes de que iniciáramos la congregación, hace 6 años y medio aproximadamente, yo necesitaba que Dios me hablara. Yo sabía lo que no quería hacer. Yo sabía que no quería seguir pastoreando más. Y yo le dije, Señor, no quiero pastorear más ni jóvenes, que era lo que había hecho por 20 años, y menos una iglesia. O sea, yo se lo dije así al Señor. O sea, yo no quiero ir porque hubo, digamos, hubo gente que se acercó y, mira, Sherman, vos podés ir a pastorear cualquier iglesia, Dios te ha capacitado. Y yo, no. En ese momento yo no quería nada con Dios. Bueno, quería seguir sirviendo a Dios, pero no quería nada de pastorear. O sea, si me regalaban un poco de ovejas, decía que no. O sea, yo no quería nada que ver con pastorear, nada. Ni gallinas de pastoreo. Nada. Estaba alérgico yo. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ir a pastorear una iglesia, no quiero ir a una tarea pastoral. Yo me veía muy claro capacitando líderes, dando charlas, visitando iglesias a predicar. Eso es lo que yo quería. Yo dije, Señor. Y un día, y en ese proceso, evidentemente yo busqué dónde congregarme y busqué amigos con los cuales conversar, ¿verdad? Fueron varios meses ahí, 3 meses, de estar ahí en esa incertidumbre de qué tenía Dios para mi vida. Y en una reunión, fui a desayunar con un amigo, con Rudy Corea, pastor de Vida Abundante Heredia. Nos conocemos hace montones de años. Y después de desayunar con él me invita a la reunión de pastores de la iglesia de Heredia. Y alguien ahí me dice, y me leyó este versículo. Este versículo es muy importante para mi vida, porque Dios lo usó para hablarme en un momento en que yo necesitaba que Él me abriera los ojos. Lo que no sabía yo era el guamazo que venía. Y me leen este versículo y fue muy relevante y lo atesoro en mi corazón todavía hasta el día de hoy. Y el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré. Ya era como la tercera vez que ese versículo en esos 3 meses saltaba. Decía, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y dije, gloria a Dios, oraron por mí, nos comimos ahí una frutita, ya habíamos desayunado, era frutita. Y ya ellos seguían su reunión, yo me levanté porque ya eran cuestiones de la iglesia local, ¿verdad? Yo no me iba a quedar ahí sapeando ni nada de eso. Me voy, me monto al carro y en lo que me estoy subiendo al carro, Dios habla a mi corazón. Y pone un pasaje de Ezequiel, capítulo 33, si no me equivoco. Y Dios así, o sea, no fue audible, pero fue al corazón. Y Dios me pone la frase, pastorea a la perniquebrada. Porque ese pasaje habla acerca de los pastores de Israel que no han hecho bien su trabajo y que hay ovejas heridas, el pueblo de Israel había lastimadas y Dios me habla y ahí me quebranto yo en el carro y dice, parecía raro seguro, llorando solo en el carro ahí pero Dios me había hablado de que Él me iba a instruir y me instruyó. No era lo que yo quería, pero era lo que Él quería. Me abrió los ojos y me mostró por dónde había que caminar. E inmediatamente yo dije, Señor, si esto es lo que tú dices, esto es lo que hacemos. Eso fue como un 5 o 6 de enero y para el 17 de enero ya estábamos anunciando que empezábamos esta congregación. ¡Qué locura!
Y digo yo, qué locura, porque si Dios me dice haga algo, yo empecé a hacerlo, ¿verdad? Hoy me doy cuenta que tal vez hubiera hecho algunas cosas distintas, pero no me arrepiento. Y aquí estamos, Dios nos ha permitido estar acá. Pero Dios en su palabra nos dice que Él nos instruye, nos muestra el camino que tenemos que seguir y que Él nos va a aconsejar en ese proceso y que va a velar por nosotros. Podemos confiar en Él. Dígale al Señor, instrúyeme. El siguiente punto, ¿verdad? ¿Qué cosas debo yo por lo menos básicamente tener para que Dios me hable? Yo tengo que tener una actitud humilde en ese proceso de búsqueda. Dice el Salmo 25:9 que Él guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. O sea, es que yo no puedo atender la voz de Dios y ser obediente a su palabra si yo soy orgulloso, porque si yo soy orgulloso voy a tener que hacer las cosas a mi manera, porque es mi modo. Dios me conoce. Sí, Dios te conoce, pero Dios quiere que cambies, Dios quiere que hagas su voluntad. Dice que Él guía a los humildes para hacer lo correcto y les enseña su camino. Y yo debo estar dispuesto a obedecer, porque no es solo que Dios me hable, es yo tener la disposición a la obediencia. El Salmo 119, versos 33, 34 dice: enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hoy nosotros tenemos que tener la disposición de actuar en obediencia a su palabra hasta el fin, hasta el último de nuestros días, y hacerlo de todo corazón. Y eso requiere un corazón comprometido y un corazón que toma decisiones firmes. Pero hoy mucha gente no quiere compromisos de ese nivel, porque es hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el último de mis días. ¿Y cómo voy a obedecer la palabra? De todo corazón. Vieras que a veces uno amanece que no quiere hacerle caso a Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Pero la obediencia va más allá de lo que yo siento. Todos enfrentamos crisis, todos enfrentamos momentos difíciles, todos enfrentamos tentaciones, todos a veces nos sentimos desilusionados. Y todos en algún momento nos preguntamos, ¿valdrá la pena? ¿Para qué seguir en esto? Pero el compromiso tiene que ser obediente hasta el final. Jesús dijo: el que persevere hasta el final será salvo. Y yo tengo que pedirle al Señor el entendimiento para cumplir su palabra y hacerlo de todo corazón. ¿Y usted qué? ¿Por qué no se va de fiesta? Y así casi sufriendo, ¿verdad? Poniendo cara de lástima, ¿verdad? Es que la religión me lo prohíbe. ¿Cómo que la religión me lo prohíbe? Eso es mentira. Usualmente el que dice eso termina haciendo lo que sus creencias deberían prohibirle. Porque uno termina haciendo siempre lo que uno quiere, lo que uno disfruta. El asunto es si yo hallo deleite en cumplir la palabra de Dios. Y yo tengo que tener ese deleite. Lo leo nuevamente. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hebreos 4:12, y voy finalizando. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios usa su palabra para que penetre hasta lo más profundo. Y cuando Dios escudriña mi corazón, ante Él no es oculto cuáles son mis motivaciones,
cuáles son mis deseos, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis intenciones. O sea, yo puedo engañarlos a ustedes y poner aquí cara de santo, ¿verdad? ¿Se nota, no? Y puedo poner apariencia de piedad y de religiosidad, y siendo eso una pura farsa. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien así? O sea, caras vemos, corazones no sabemos. Ahora sí, ¿alguna vez usted ha sido el que actúa así? Que usted pone cara de que todo está bien. A mí en mi casa, voy a contar una intimidad. A mí en mi casa me molestaban, porque la gente que me conocía siempre decía: uy, es que Sherman es tan bueno, él se ve tan noble, tan bueno, debe ser buen hijo, ¿verdad? Y claro, cuando alguien empezaba en ese cuento, yo ponía cara así, perdonen el dicho, pero yo ponía cara de San Juan, el discípulo amado, ese jovencito, así con una cara dulce, tierna, y casi que cogía la pose, ¿verdad? Yo, en serio, literal. No les voy a decir todo lo que me decía mi mamá y mis hermanos. De nombre, lo que es un agazapado. Caras vemos, vidas no sabemos. Pero ante la palabra de Dios quedamos al desnudo, tal y como somos. Y ante Dios no podemos ocultar nada. Y lo mejor que podemos dejar es que esa palabra, que es viva y eficaz, penetre y actúe en nosotros. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, y yo la necesito. El Salmo 119, el verso 18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos amas y porque nos has dotado del maravilloso regalo de tu palabra, la cual tenemos el privilegio de acercarnos a ella con libertad. Tenemos la dicha de acercarnos a ella con facilidad. Tanto es así que en nuestras computadoras, tablets, teléfonos podemos abrir aplicaciones en las cuales encontrarla. Posiblemente en nuestras casas hayan Biblias impresas de muchos tipos. Y eso es una maravillosa bendición que a lo largo de los siglos no ha tenido tu pueblo y que aún hoy mucha gente no tiene acceso a ella. Es una bendición tener tu palabra impresa o de manera digital con nosotros. Pero si somos honestos, hoy te queremos pedir perdón porque quizás no nos acercamos a ella con la frecuencia que lo necesitamos o con las actitudes que necesitamos hacerlo. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a tu palabra, que es viva, eficaz, que es poderosa, que es útil para nuestra vida, con honestidad, con humildad, con una sed insaciable de encontrar en ella el consejo para nuestra vida, encontrar en ella tu voluntad para nuestro caminar diario. Y te decimos, Señor, ábrenos los ojos para que podamos contemplar las maravillas que hay en tu palabra. Y pon en nosotros el querer y el hacer lo que ella nos habla.
Que podamos dejar que tu palabra, a través de la obra también de tu Espíritu, nos pueda transformar. Queremos ser transformados y moldeados. Queremos que tu palabra nos capacite para estar preparados para toda buena obra, esas que tú diseñaste para nosotros, conforme a tus propósitos. Háblanos, Señor. Gracias porque podemos conocerte más en ella y podemos estar seguros de que estás siempre a nuestro lado. Qué bueno saber, Señor, es que tú siempre estás dispuesto a instruirnos, a mostrarnos el camino que debemos seguir, que tú estás dispuesto a guiarnos en ese proceso. Y que velas por nosotros, no estamos solos. Transfórmanos, transfórmanos. Y que podamos ser buscadores de tu presencia, buscadores de hacer tu voluntad y de conocerla. Por eso hoy, Señor, te pedimos que tu palabra siga siendo en nuestra vida esa luz que necesitamos, que ilumine el sendero por el cual estamos transitando y que tu palabra nos corrija, nos reprenda, nos oriente y nos muestre los cambios que tú quieres que hagamos en nuestra vida, las decisiones que tú quieres que tomemos en nuestra vida y aún en los momentos más difíciles y más oscuros que podamos verte ahí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.